Si te vas a dedicar a la ilustración, un portafolio sí o sí debes tener. Puede ser uno tradicional o también uno digital. Anteriormente hemos visto dos videos sobre portafolio. El primero fue sobre 7 proyectos que debes mostrar en tu portafolio, que son súper útiles y te va a ayudar a ampliar muchísimo más el portafolio que ya tienes. Por otro lado, también vimos el tema de debes saber esto para crear tu portafolio de ilustración, que básicamente ahí hablamos sobre lo que era un portafolio, qué es lo que quería proyectar en mi portafolio, las habilidades de ilustración para tu portafolio y por supuesto el branding, plataformas digitales y cómo armo mi portafolio, por ejemplo, para Behance, que te lo recomiendo bastante y lo voy a dejar todo en la descripción. Pero ahora, ¿cómo empiezo mi portafolio? ¿Cuál es lo esencial que debo tener sí o sí? ¿Cuáles son esos proyectos o qué es lo que estaría buscando un cliente en términos generales básicos? Soy Andrea y hoy día videí y vamos a empezar este tema nuevo de portafolio. Pero antes, no te olvides que voy a dejar aquí abajo todas mis redes sociales en la descripción y por supuesto también te dejo mi newsletter que es gratuito y todos los jueves subo nuevo boletín y ahí también te vas a enterar de bastantes cosas. Y por último, suscríbete al canal que todas las semanas hablo sobre ilustración. ¿Quieres aprender muchas más habilidades y por supuesto estar actualizado sobre el mundo de ilustración? Suscríbete al canal que te va a servir bastante. Una de las cosas esenciales en cuanto al tema de portafolio es sobre los elementos, personajes, acciones. Sí o sí, en un portafolio de ilustración debemos mostrar ese tipo de proyectos, sea si son personales o recientemente has hecho un nuevo proyecto con tu cliente. Por ejemplo, si tú ya tienes un portafolio de ilustración o quieres actualizarlo y mejorar mucho más para conseguir más clientes, por ejemplo, en ilustración, lo que debes hacer es verificar primero tu portafolio, qué es lo que actualmente tienes. Y por supuesto, si tienes el tema de acciones o el tema de personajes. Ese es un punto esencial básico que un cliente mira. Por ejemplo, hace poco había hecho un proyecto para un cliente sobre el tema de portada ilustrada y sobre personajes, acciones, lo que es amabilidad, bondad, compartir y otros, pero también me había centrado en el tema de las emociones porque eso es lo que quería el cliente. Entonces ese tema me pareció bastante bueno para subirlo en el portafolio, porque de todas maneras aquí el cliente lo que ve bastante es cómo tú manejas las acciones de cada personaje, por supuesto cómo va también eso acorde a tu estilo en cuanto a las proporciones y otras cosas más que a veces el cliente de todas maneras se fija. Este tipo de proyectos, sea que lo has hecho a través con un cliente o lo quieres hacer de forma personal para poder subirlo a tu portafolio, te lo recomiendo muchísimo porque esto es, digamos, lo básico. Así como hay básicos de ropa, eso es lo básico en cuanto a mostrar un portafolio de ilustración. Y sobre todo si también vas a postular luego a editoriales o agencias de ilustración. Es que lo básico en un portafolio es el tema de acciones, emociones y el desarrollo de personajes. Entonces, ese es un punto importante que sí o sí debes manejarlo en tu portafolio. Otro tema interesante, y lo habíamos abordado bastante antiguamente, era sobre el tema de identidad, el tema cultural en cuanto a tu país. Hay muchos, obviamente, que no les gusta mucho abordar ese tema, pero es interesante poder desarrollarlo, sea con tu estilo de ilustración o simplemente como un experimento. Pero si no lo practicas, no vas a saber exactamente si realmente te gustó o no. En mi caso, cuando empecé a hacer diversas ilustraciones culturales, al principio me parecía un poco difícil. Paso a paso lo fui desarrollando mucho más. Luego eso me llevó, por ejemplo, a poder encontrar diversos trabajos en cuanto a ilustración, se abren un poco más las puertas. Por otro lado, empecé a hacer un nuevo proyecto, esta vez en cuanto al tema glocal. Y esto del tema glocal dirás ¿qué es? El tema glocal básicamente tiene que ver con la parte de tu cultura y por supuesto con cómo vas a mostrar eso al extranjero. Es una buena estrategia, digamos, en sí de marketing porque mucha gente del extranjero quiere conocer la cultura del país, por ejemplo México, Colombia, Chile, Argentina, España, Perú y otros. Entonces el tema local te va a servir bastante para tu portafolio, tanto para tu audiencia nacional y tu audiencia internacional. ¿Cómo empezamos este proyecto? Por ejemplo, a mí se me ocurrió hacer comidas. Yo no había hecho nada de ilustraciones de comida. Y sí, aquí actualicé mi portafolio hace poco. ¿Por qué no proyectar algo nuevo? Algo sobre el país, sobre, digamos, las comidas. Yo no he tocado mucho ese tema, pero sería algo bueno experimentarlo. Lo que hice fue usar pinceles acuarelables, pero aquí principalmente tenemos que tener otra visión más, de que si bien lo vamos a proyectar para nuestro portafolio, también podríamos proyectarlo para licencias, para ventas.
¿Y cómo? Vamos a ver paso a paso. Primero, en Photoshop o en el programa en el que te encuentres, es importante hacer cada elemento por capas. Esto nos va a ayudar a tener también recursos gráficos. Tiene que ver bastante con los elementos por separado y para poder optimizar nuestras ilustraciones, que en otros videos también los hemos tocado. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto local, digamos, para mi portafolio y también para licencias, entonces lo que tengo que hacer es empezar todo por capas. Esto me va a permitir a mí poder optimizar la ilustración, es decir, ponerla en diferentes composiciones y por supuesto ponerlas como un recurso de ilustración en PNG. Poder armar muchas más ilustraciones con todos los elementos separados que esté realizando sobre ese tema. Estos platos los puedo ir combinando y combinando con otros elementos que vaya realizando sobre este tema local. Y así me van a salir muchísimas ilustraciones, tanto para mostrar en mi portafolio, por ejemplo, para mostrar en mis redes sociales o también para licenciar estas ilustraciones. ¿Y cómo puedo licenciar estas ilustraciones mientras estoy utilizándolo en mi portafolio? Pues fácil. Por ejemplo, habíamos hablado anteriormente sobre Adobe Stock y también habíamos hablado de cómo optimizar las ilustraciones, y esto es lo que estamos realizando, optimizar, de manera en que yo puedo utilizar estos recursos tanto para mi portafolio como también para licencias. Y actualmente, por ejemplo, Adobe Stock lo que está haciendo es aceptar PNG. Si yo utilizo este plato como imagen, lo puedo subir tanto como JPG, pero también como un recurso gráfico, como un recurso de ilustración, que el cliente lo va a poder mover a su antojo o en cierto texto, post y otros, cuando no tengo la imagen sin fondo, es decir, el fondo transparente. Y esto lo puedo exportar. En este caso yo estoy haciendo cada recurso en un tamaño de 3500 por 3500 píxeles y todo en RGB. Entonces de esta manera puedo subir a Adobe Stock este tipo de recursos. Si no tengo tiempo de ilustrar, por ejemplo, de las ilustraciones que ya he realizado, si están en capas, lo puedo colocar como un recurso gráfico. Y eso también me va a servir para mi portafolio, porque lo puedo ordenar de manera en que se vea muy llamativo. Y sobre todo que este tema es muy solicitado tanto para el extranjero como también para nuestra audiencia local. Entonces, a la hora que hagamos nuestro portafolio, centrémonos primero en lo básico, luego en la parte de la identidad, en el tema cultural y por supuesto ya puedes ir complementándolos con los demás proyectos que antiguamente te he dicho sobre el portafolio. Por ejemplo, aquí en mi portafolio yo ya selecciono diversos proyectos. No todos los proyectos van a mi portafolio, sino unos poquitos. Portadas en las que a mí me gusta trabajar, portadas de libros, personajes, este último el diseño de las emociones, este otro un tema de proyecto personal porque quiero trabajar, por ejemplo, con el tema de autores. Algo básico que sí o sí tengo en el portafolio es el tema de las acciones. Y eso también tú lo puedes subir colocando, por ejemplo, ilustraciones de todo lo que has hecho en el año. Y entonces se ven diferentes ilustraciones, acciones, emociones y cómo yo lo estoy desarrollando con mi estilo. Pero por supuesto, si quieres tener unos ingresos extras, yo te aconsejo siempre que cada ilustración lo hagas por capas separadas, porque esto te va a dar otra salida más, tanto para tu portafolio para encontrar clientes o en cuanto a los ingresos extras y licenciarlo a través de Adobe Stock. Yo te voy a dejar toda una lista de lo que he hecho en el portafolio y por supuesto lo que he estado haciendo con Adobe Stock y cómo puedes generar los ingresos extras. Si aún, por ejemplo, no eres colaboradora, te voy a dejar aquí el link abajo en la descripción y en el comentario fijado para que tengas ahí tu cuenta y puedas subir estos recursos tanto en PNG como en JPG, pero a la vez para que sea un complemento para tu portafolio. Siempre es importante pensar mucho más allá, es decir, 2 por 1. Hacemos una cosa de esta manera, pero a la vez estamos ganando ingresos extras. Hay muchas formas de poder obtener ingresos extras y también de actualizar nuestro portafolio. Si quieres saber también sobre las etiquetas, sobre cómo describo tanto para lo de Adobe Stock, voy a dejarte también otros videos que he realizado. Si tienes comentarios, dudas, ya sabes que puedes dejarlo aquí abajo en la descripción y voy a dejar aquí todos mis links y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Adiós.